Hoy hablaremos de las palabras interrogativas en el idioma chamorro. ¿Quién es nombre tuyo? Es solo una pista de cómo vas a tener que cambiar cómo pensar para decir cómo te llamas o cuál es tu nombre. ¿Por qué? Bueno, igual que en inglés, se dice What is your name? Que es literalmente ¿qué es tu nombre? Que no se dice en el español. En el chamorro se dice Hadzina Anmo, que literalmente significa ¿quién nombre tuyo? Comencé la lección con eso para prepararte a tener la mente abierta, que solo así uno puede aprender otro idioma. No siempre existe la respuesta de por qué se dice tal cosa en otro idioma. La mayoría del tiempo simplemente se ha dicho así por un pueblo por mucho tiempo y se quedó así, en una forma similar como evolucionó el español del latín. Pasan cosas raras hasta en el español, que por ejemplo, ¿por qué si agua termina en A? Se dice el agua en vez de la agua? ¿O por qué se dice sé de saber en vez de sabo? Habrá muchas cosas así que uno se va preguntando en lo que se aprende el chamorro. Igual que en el español, va a haber lo que se llama expresiones fijas, que significa que así se dice en un idioma y no se podrán traducir literalmente. La única opción será que se va a tener que aprender las formas correctas, acostumbrarse de esas formas y recordarlas para hablar bien. Comencemos con la lección. ¿Quién? Como había dicho, es Hadzi. Aparte de que se dice Hadzina Anmo para preguntar cómo te llamas, Hadzi funciona igual que quién. ¿Quién es Juan? Hadzi si Juan. Hadzi si Juan. Hadzi si Juan. Sí es una palabra en el chamorro que precede un nombre propio. Va delante de hasta mi mamá, mi papá y Dios, que son si nanajo, si tatajo, si zuus. Esa palabra sí del chamorro se va utilizando mucho respondiendo a preguntas que lleva Hadzi. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Hadzi y presidente en Estados Unidos. Hadzi y presidente en Estados Unidos. Hadzi presidente en Estados Unidos. ¿Para quién es el regalo? Para Hadzi y regalo. Para Hadzi regalo. Para Hadzi regalo. ¿Quién eres? Hadzi how. Hadzi how. Hadzi how. ¿De quién es este reloj? Hadzi gai relos esti. Hadzi gai relos esti. Hadzi gai relos esti. Hadzi también se utiliza con verbos como ¿quién dijo? ¿Quién te lo hizo? Pero eso será para otra lección, que si hablo de eso ahora, te vas a volver loco. La próxima interrogativa es Hafa, que significa ¿qué? Parte de que se puede decir Hafa, Hafa, para saludar o decir ¿qué pasa? O ¿qué pasó? Y que también es parte de cómo decir hola en el chamorro. Se dice hafade, hafade. Literalmente significa que y ade se deriva de adahi, que significa cuidar o tener cuidado. Seguimos con los ejemplos de hafa. ¿Para qué es esto? Para hafa esti. Para hafa esti. Para hafa esti. ¿Qué tipo es? Hafa na klasi. Hafa na klasi. Hafa na klasi. ¿Qué vamos a cenar? ¿O qué hay para cena? Hafa para cena. Hafa para cena. Hafa para cena. ¿Qué quieres? Hafa malagomo. Hafa malagomo.
Hafa malago ¿Por qué razón? Pudhafa na razón? Pudhafa na razón? Pudhafa na razón? ¿Qué dices? O ¿qué dijiste? Hafa ilekmo? Hafa ilekmo? Hafa ilekmo? Ahora para esta interrogativa se le agrega sa a la palabra hafa, que nos da sa hafa. Y así es como se dice ¿por qué? Solo. Pero cuando se hace una oración con sa hafa, sa se tiende de eliminar y se le agrega na a seguir hafa. Hafa na y el resto de la pregunta. Aunque hay gente que dice sa hafa na. O sea, no es incorrecto decir eso. Aquí están los ejemplos. ¿Por qué? Sa hafa, sa hafa, sa hafa, hafana, hafana, hafana. ¿Por qué estás triste? Hafana tristiho, hafana tristiho, hafana tristiho. ¿Por qué no viniste a la fiesta? Hafa na ti mattu hau gi fiesta. Hafa na ti mattu hau gi fiesta. Hafa na ti mattu hau gi fiesta. ¿Por qué mi comida es picante? Hafa na pica y nahu. Hafa na pica y nahu. Hafa na pica y nahu. Hafa na también se puede decir al referirse a estas oraciones del español. Pondré el ejemplo que estás con tu amigo y tomó una sola copa de vino y te dice, ya estoy borracho. No lo crees y preguntas sarcásticamente, ¿cómo que ya estás borracho? ¿Hafana estabulatuhau? ¿Hafana estabulatuhau? ¿O qué tú dices que ya estás borracho? ¿Hafana estabulatuhau? Hafana estabulatuhau. Y ahora la interrogativa ¿cuándo? Cálmate, respira y repite como te lo digo. Ngay-an. Ngay-an. ¿Cuál es la primera letra de esta palabra? N-G. Ñe. En el chamorro, esta es una sola letra. Ñe. Ñe. A muchos hispanohablantes se les hace difícil pronunciar el sonido de la letra chamorra ñe, porque no existe este sonido en el español. Aunque mucha gente de habla hispana que vive por el Caribe tienen este mismo sonido cuando hablan. Muchas veces pronuncian la N igual que ese mismo sonido. Los caribeños dicen pan, pan, en vez de pan. O mi nombre es Juan, en vez de Juan. Algo interesante que me he dado cuenta viviendo al lado de dominicanos, cubanos y puertorriqueños por mucho tiempo de mi vida. Obviamente, si no eres uno de ellos, ni idea tendrás de lo que acabo de explicar. Así que, para ayudarte a entender si has estudiado inglés, un ejemplo sería cosa en inglés, que es thing. Thing. O cantante es singer. Singer. Y último ejemplo sería joven, que es young. Young. Si aún se te hace difícil pronunciar, pretende como si la palabra no tuviera la G. Y me suena mucho mejor si se pronuncia Nayan, que como me imagino que estés pronunciándola Ngayan. Por favor, no lo digas así. Volvemos a Ngayan. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ngayan y cumpleañosmo. Ngayan y cumpleañosmo. Ngayan y cumpleañosmo. ¿Cuándo vienes? O ¿cuándo vas a venir? Ngayan para un fatu. Ngayan para un fatu.
Ngayon para un foto. ¿Cuándo es la fiesta? Ngayon y fiesta. Ngayon y fiesta. Ngayon y fiesta. ¿Para cuándo? Para ngayon. Para ngayon. Para ngayon. ¿Cuándo vamos a cenar? Ngayon para ta cena. Ngayon para ta cena. Ngayon para ta cena. La interrogativa ¿dónde? Para esta va a depender. Las dos palabras que se puede utilizar para traducir ¿dónde? Son mangi y mano. Supuestamente mangi se deriva de tres palabras. Manu na gaigi, que literalmente es ¿dónde estar? Desafortunadamente se va a tener que recordar las dos palabras para decir dónde dentro de oraciones. Espero que los ejemplos te ayuden a entender. ¿Dónde está el carro? Mungi y careta. Mungi careta. Mungi careta. Mungi careta. ¿Dónde estás? Mungihau. 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 ¿Dónde es Inglaterra? Mungi Inglaterra. Mungi Inglaterra. Mungi Inglaterra. ¿Dónde está María? Mungi si María. Mungi si María. Mungi si María. ¿A dónde vas? Para Manuhau. Para Manuhau. Para Manuhau. ¿Dónde pusiste el papel? Mano na un potlo y puppet. Mano na un potlo y puppet. Mano na un potlo y puppet. ¿De dónde eres? Tau tau Manuhau. Tau tau Manuhau. Tau tau Manuhau. ¿Dónde vives? Mano na sumasagahau. Mano na sumasagahau. Mano na sumasagahau. ¿Cuál o cuáles? También se utiliza mano solo cuando hay dos o más cosas para identificar o hasta ideas. Recuerda que las oraciones ¿cuál es tu nombre? En chamorro se dice hadzi, que es quién. ¿Y cuál es el problema? Se dice hafa, que es qué. ¿Cuál es tu número de teléfono? Se dice hafa y número en teléfono. Realmente es como te lo intenté de explicar. A veces en un idioma se dice una oración en tal forma que solo se tiene que aprender cómo es que se dice la oración y con qué palabra y simplemente recordarlo. ¿Cuál de los dos te gusta? Mano llamo gidos. Mano llamo gidos. Mano llamo gidos. ¿Cuál quieres? Mano malagotmo. Mano malagotmo. Mano malagotmo. ¿Cuál es tu favorito? Mano y etmas llamo. Mano y etmas llamo. Mano y etmas llamo. La interrogativa ¿cómo? Taimano se puede traducir a cómo, pero es la palabra cómo que se refiere a preguntar la forma de hacer algo. ¿Cómo se dice? Taimano un sangen. Taimano un sangen. Taimano un sangen. ¿Cómo se hace esto? Taimano un tsogui esti. Taimano un tsogui esti. Taimano un tsogui esti. No sé cómo. Tio tungo taimano. Ti hu tungo taimano. Tio tungo taimano.
¿Cómo es Juan? Taimano posicionia si Juan. Taimano posicionia si Juan. Taimano posicionia si Juan. Dime cómo. Sangani jo taimano. Sangani jo taimano. Sangani jo taimano. Estas son algunas expresiones fijas. ¿Cómo te llamas? Es Hadzi Naanmo. ¿Cómo estás? Es Hafa Tatatmanuhau. Cuando no entendiste algo o no escuchaste algo, dices ¿cómo? Eso sería Hafa. ¿Cómo te sientes? En el chamorro, para esta pregunta, no se diría ¿cómo te sientes?, sino se diría ¿estás bien? Y eso es Ko mamaulikhau. Ko mamaulikhau. Ko mamaulikhau. Y ahora que explicamos las más difíciles de interrogativas del chamorro, creo que vayas a encontrar que las próximas serán más o menos fáciles, porque se derivan del español. ¿Cuánto y cuántos? En el chamorro el género existe, pero muy poco y a cierto límite. Vamos a hablar de eso en otra lección. Por ahora, solo hay que tomarse en cuenta que el chamorro no tiene las palabras cuánta y cuántas. Así que se puede olvidar de eso. Aquí son unos ejemplos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto baliña? ¿Cuánto baliña? ¿Cuánto baliña? ¿Cuántos quedan? ¿Cuánto tetehnan? ¿Cuánto tetehnan? ¿Cuánto tetehnan? ¿Cuántas libras quieres? ¿Cuántos libras malagomo? ¿Cuántos libras malagomo? ¿Cuántos libras malagomo? Me imagino cuando dije eso fue completamente en contra de tu religión. Decir cuántos libras en vez de cuántas libras. Por eso que hay que recordar que estamos hablando el chamorro. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Cuánto na viaje necesita baihu sangani hao? ¿Cuánto na viaje necesita baihu sangani hao? ¿Cuánto na viaje necesita baihu sangani hao? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años hao? ¿Cuántos años hao? ¿Cuántos años hao? ¿Cuántas horas dormiste? ¿Cuántas horas namaigo hao? ¿Cuántas horas namaigo hao? ¿Cuántas horas namaigo hao? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto famagu onmo? ¿Cuánto famagu onmo? ¿Cuánto famagu onmo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto y debijo? ¿Cuánto y debijo? ¿Cuánto y debijo? ¿Cuánto timo? Esto se puede traducir a ¿hasta cuánto pudiste terminar o hacer algo? ¿Cuánto timo? ¿Cuánto timo? ¿Cuánto timo? ¿Cuánto timo y escuela? ¿Hasta cuánto o qué grado estudiaste en la escuela? ¿Cuánto timo y escuela? ¿Cuánto timo y escuela? ¿Cuánto timo y lección? ¿Hasta cuánto pudiste terminar con la lección? ¿Cuánto timo y lección? ¿Cuánto timo y lección? Munadanaw ni todo y lección.